Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Hoy les vengo a hablar de un libro que es muy importante por el hecho de ser la única novela publicada de Edgar Allan Poe. Y obviamente estoy hablando de la narración de Arthur Gordon Pym. Esta novela se dice que fue en gran parte inspirada por un fenómeno que ocurrió en el año 1816, en el cual a nivel global la temperatura descendió ligeramente. Y también se dice que este fenómeno influyó en la creación de la novela de Frankenstein. Hay un hecho bastante curioso que sucedió relacionado con este libro, y es que hubo una situación que ocurrió en la vida real que es muy similar a un pasaje bastante crudo de esta novela. Pero lo más inquietante de todo es que una de las personas involucradas en ese asunto tiene exactamente el mismo nombre de un personaje que también está involucrado en la parte de la novela, que es muy similar a lo que ocurrió en la vida real. Sin duda es algo bastante inquietante y curioso, y se suma a la lista de hechos extraños que están alrededor o relacionados de la figura de Edgar Allan Poe. Pero bueno, ¿de qué trata este libro? La trama es en realidad bastante sencilla. Tenemos al joven Arthur Gordon Pym, el cual siempre ha tenido deseos de embarcarse y aventurarse en el mar. Y ocurre una situación bastante peligrosa, ya que él junto con un amigo, el amigo es el que sabe manejar una pequeña embarcación que tiene, pero está un poco borracho, y aún así deciden ir al mar a aventurarse, porque él no sabe que su amigo se encuentra en esas condiciones. Y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. Luego ocurre un accidente en esta embarcación y están a punto de morir. Sobreviven, y esto, al contrario de quitarle a Arthur Gordon Pym las ganas de embarcarse en el mar y aventurarse a explorar los océanos, más bien hace que estas ganas aumenten y que aún con más fuerza desee embarcarse en alguna aventura. Y son estos deseos los que hacen que, con la ayuda de su amigo, se esconda en el barco del padre de ese amigo que está a punto de salir. Y todo lo que acontece después de eso es lo que nos narra esta novela, así que no digo más para no entrar en spoilers. Ahora empecemos hablando acerca de los aspectos positivos de este libro. El primero de ellos es que esta novela es una historia de aventuras, pero al estilo de Edgar Allan Poe. No descuida nunca el toque del autor. En esa época eran muy famosas estas historias, así como de embarcaciones, de marineros, de aventuras. Y Poe lo que hace es tomar este formato que estaba de moda en la época, que tenía bastante éxito, y adaptarlo a su propio estilo. Y esto lo podemos ver en la atmósfera de misterio, que a pesar de que es una historia de aventuras, esa atmósfera persiste en todo momento, en los pasajes bastante siniestros. De hecho, hay un par de pasajes que me parecen bastante trepidantes y que, para la gente que no está acostumbrada a las historias un poco grotescas, le pueden causar cierto malestar, porque se narran cosas bastante crudas. Y conforme transcurre la aventura, se van dando situaciones que le permiten a este escritor aprovechar al máximo sus capacidades de presentar la desesperación, la miseria, el terror, el dolor, la desesperanza y la locura, entre muchas otras, como él muy bien sabía hacer. Otro punto positivo es que esta novela es muy difícil que deje indiferente a alguien. No puede dejarte indiferente porque causa un verdadero impacto. Y a pesar de que han pasado casi 200 años, dentro de muy poco van a haber pasado 200 años de esta publicación, y que ya contamos con tecnología, avances científicos cada día más comunes y a mayor escala, que han permitido que muchos de los fenómenos o de los lugares que antes en esta época eran inexplorados y que se tenía mucho misterio, muchos rumores y leyendas que se generaban en torno a ellos, sigue causando fascinación. Imaginemos por un momento que si en la actualidad causa fascinación lo que aquí se narra, que es, ya lo adelanto un poco, relacionado con todos los lugares inexplorados que hay en el Polo Sur, y que antes se sabía prácticamente nada sobre estos lugares, únicamente se tenían las narraciones de los marineros que llegaban hasta lo más lejos posibles y que luego tenían que devolverse por falta de recursos. Imagínense en esa época, que no se tenía idea qué tanto impacto pudo haber causado esta historia, a pesar de lo que digan los críticos, que no la consideraron muy buena, que la despreciaron. A pesar de eso, imagínense el impacto que causó a los lectores que se imaginaban esos lugares, que Poe les despertó esa fascinación, como si encendiera una chispa que pronto se convertiría en una llamita y luego en una
una llamarada y un incendio para todos los lectores que aman este tipo de lecturas y que gracias a él se adentraron más en este mundo. Y esto no es que simplemente yo lo esté exagerando, es que podemos comprobarlo, por ejemplo, en el caso de Lovecraft. Lovecraft leyó esto y le causó un gran impacto que podemos ver reflejado en toda su obra, principalmente en Las montañas de la locura. Esta novela impactó a tal punto que Julio Verne le hizo una continuación, La Esfinge de los Hielos. Otro punto a su favor que me gustó bastante es el hecho de que hay una transición entre el principio de la novela que nos presenta un ambiente mucho más realista, narra situaciones bastante cotidianas en ese contexto de las embarcaciones, de los viajes en el océano, y poco a poco hay una transición hasta un entorno fantasioso y en gran medida más terrorífico. Y esto a algunas personas puede parecerles que la parte fantasiosa fue mejor o que la realista fue mejor y por lo tanto la otra es más baja en la calidad o decae la historia, pero a mí me pareció que las dos son muy buenas. Amé tanto la parte realista como la parte fantasiosa, ya que ambas demuestran dos de los puntos fuertes de este escritor. Y también debo destacar la manera en la que al puro principio de la novela, en toda esta parte realista, se describe como si en realidad esta historia fuera escrita por Arthur Gordon Pym y que Poe nada más se encargó de publicar la historia. Aquí de hecho se menciona a Edgar Allan Poe, pero simplemente como el editor, como lo que él era en ese entonces, que era el editor jefe de un periódico. Entonces desde ese punto se puede ver que al principio intenta ser muy realista, incluso haciéndose pasar por algo, por un manuscrito real, pero luego nos sumerge de lleno en un terreno fantasioso y terrorífico. Y otro aspecto que me gustó bastante es que para mí esta historia tiene dos puntos clímax. El primero de ellos sucede al final de la parte realista, cuando empieza la transición de la parte realista a la fantasiosa, que sucede como a mitad del libro. Ahí está el primer punto clímax y el último está justamente al final, pero al puro final de la novela. Y para mí este segundo punto clímax es de lo mejor que tiene el libro, ya que estamos en un ambiente bastante terrorífico, fantasioso, intrigante, y justo cuando estamos en lo mejor termina el libro, nos deja con muchas preguntas, con muchas intrigas, nos da paso a la especulación, queremos saber más. Por algo Julio Verne no se abstuvo de hacerle una continuación, porque eso invita a querer saber más, a especular, a imaginar. Este es sin duda uno de los finales más extraños de la literatura. Y es que se nota claramente que Poe quería transmitirnos un mensaje, ya que previo a este final se nos presentaban ya una especie de simbolismos que también aquí al final de la historia se nos explica un poco qué significaban, y luego este final hace que el mensaje esté ahí. Queda saber con exactitud cuál era ese mensaje. Para mí lo mejor de esta historia es, como ya dije, este final y además los sentimientos que logra despertar, como el valor, el miedo, la desesperación o la impotencia, entre muchos otros. Y ahora hablemos un poco de la parte negativa. Como dije, la historia tiene dos puntos clímax y por lo tanto si tiene dos puntos que son así como la cúspide, también hay una especie de bajada, por así decirlo, en esa montaña rusa de emociones. Y sí, hay partes en las que el ritmo de esta historia baja, lo cual es completamente normal y comprensible, ya que si todo el tiempo fuera alto el ritmo, no sería alto, sería un ritmo uniforme, normal. No habrían contrastes, no se podría sentir más emoción en unas partes que en otras, por lo tanto sería como si no hubiera. ¿Me explico? Perdería el encanto, la gracia, es como si hubiera felicidad sin tristeza. No se podría contrastar, no se sentiría. Pero menciono esto en la parte negativa porque hay momentos en los que el ritmo baja por descripciones que me parecen innecesarias. Tal vez porque son muy técnicas, cuestiones así de los barcos o algunas que no aportan mucho a la trama. Por ejemplo, en una parte se habla acerca del nido de los pingüinos, que cómo funciona esto, cómo las comunidades de esos animales, cómo hacen para trabajar, los hijos, las crías. En realidad esta parte me pareció sumamente interesante. Simplemente la pongo como ejemplo para que se vea que hay partes que no aportan nada prácticamente, pero que igual se toma el tiempo de describirlas. Hay otras que sí siento que no son muy interesantes, tampoco aportan nada y que igual están ahí. Y el segundo punto negativo que considero que hay es el repentino cambio que hay llegando al final de la historia. Es bastante radical y si bien a mí me gustó, no me pareció esto algo malo, sí que hay personas que por estar acostumbradas al tono que lleva el resto de la historia, llegando a ese final, pues se sientan un poco desconcertadas y que no les agrade que la historia de repente cambie de rumbo de esa manera. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir de la narración de Arthur Gordon Pym. Creo que es un libro muy bueno, pero no creo que sea la mejor obra de este escritor. Lo que sí hace es que me sienta bastante impotente y triste al no tener la oportunidad de leer más novelas de Poe, ya que este escritor habiendo tenido más vida y habiendo podido publicar más cosas, incluso haber podido llegar a vivir de sus obras, sus escritos,
quién sabe cuántas obras maestras pudimos tener y leer de Edgar Allan Poe. Pero bueno, las cosas son como son y no se puede hacer nada. Comenten qué les pareció esta novela, si están de acuerdo conmigo, si no lo están y por qué no lo están. Nos vemos en el siguiente video, que creo que será esta misma semana, porque la semana pasada no subí nada, así que como compensación subiré otro esta semana. Nos vemos.